Vamos con otros temas. En Colombia la justicia condenó a 8 años de prisión a Jorge Iván Laverde, mejor conocido como El Iguano. Se trata de un paramilitar enjuiciado por su participación en 28 masacres, además del asesinato de fiscales, un candidato a la gobernación del norte de Santander y un asesor de la alcaldía de Cúcuta. Alias El Iguano fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. La pena principal de 40 años de prisión fue sustituida por la de 8 años debido a la normativa de justicia y paz aprobada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El ex paramilitar capturado en septiembre del año pasado estuvo vinculado con la oposición venezolana para planear el asesinato del mandatario de ese país, Hugo Chávez, en 2009. También es investigado por su responsabilidad en más de 7.000 homicidios. Aunque inicialmente, alias El Iguano fue condenado a 40 años, el hecho de bajar la pena a 8 años a este jefe paramilitar ha sido un ejemplo de la acción de la Ley de Justicia y Paz, la cual creó varias discusiones en torno al tema de la impunidad. El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, lo expresó de la siguiente forma. Porque voy a sostener que el llamado proceso de justicia y paz en Colombia no es un proceso de paz, ni fue diseñado por el gobierno como un proceso de justicia. Es la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. En primer lugar, hay que señalar que el sistema de justicia transicional que actualmente en Colombia se está aplicando no es un sistema de impunidad. Contrario a lo que ha sucedido en otros procesos de paz y en otros procesos de negociación, Colombia no utilizó ni el mecanismo de las amnistías absolutas ni el mecanismo de las amnistías condicionales frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Es que hay 30.000 paramilitares que fueron dejados en libertad por el decreto 128, amnistía de facto, a pesar de que, como usted dice, en Colombia están prohibidas las amnistías, pero el gobierno lo logró. Y de 3.600 paramilitares que fueron presentados en una lista por el gobierno a la Fiscalía, 3.000 no se han presentado, y no hay contra ellos orden de captura, ni persecución, ni nada. Amnistía de facto. El abogado del exfiscal Osorio, Jaime Granados, que hoy también es el mismo abogado del expresidente Álvaro Uribe, mintió públicamente diciendo que yo, abre comillas, había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y sobre esa base había extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Cierra comillas. Esa afirmación es totalmente falsa. Primero que todo porque nunca intercepté comunicaciones para este caso. Todos los reportes sobre información telefónica ya estaban en el expediente y fueron realizados por otros investigadores especialmente designados para este tipo de trabajos, pertenecientes a un área específica del CTI. Además, los investigadores del CTI no pueden interceptar comunicaciones telefónicas por sí solos. De esta forma, la información sí pudo ser utilizada porque fue una orden judicial de la fiscal Amelia Pérez de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. El abogado Jaime Granados está cometiendo un delito tratando de desinformar a la opinión pública y desviando esta investigación. Yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Estas pruebas ya están en manos de la Corte Penal Internacional. La denuncia que yo presenté fue completamente legal. Así mintió el abogado Jaime Granados en W Radio. En primer lugar, se trasladó de la Fiscalía todo el expediente relacionado con el señor Mao Riaño. En segundo lugar, yo personalmente interrogué a el senador, hoy senador Gustavo Petro, por espacio de más de 2 horas, sobre las denuncias que presentó, y quedó claro en ese interrogatorio bajo juramento que efectivamente el fiscal Luis Camilo Osorio no tiene nada que ver con lo que estaba acusando. En ese interrogatorio quedó claro que este señor Mao Riaño había ilegalmente interceptado comunicaciones, que es un delito, y había sobre esa base extraído información que por ser ilegal, según nuestro Estado de Derecho, no puede ser utilizada porque así lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Y como quedó claro de las pruebas recaudadas, incluso este interrogatorio extenso al senador Petro, que eso no era así, pues procedía a solicitar el archivo el 10 de octubre del año 2005.
Así que las investigaciones clave ya estaban en curso antes y no después, como lo aseguró el exfiscal Osorio, quien solo quiso despedir a los funcionarios claves y promover el paramilitarismo dentro de la Fiscalía y convertirla en un comercio delictivo de favores entre políticos y paramilitares para ser absueltos de las responsabilidades judiciales, conformando de esta forma la más horrenda escena de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El exfiscal Osorio hoy sigue libre, como si nada hubiera pasado. Eso se debe corregir por la justicia colombiana y de todas formas lo hará la justicia internacional. Existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2009, donde establece la figura de la coautoría por cadena de mando, que afecta a quienes ocupan la cúpula de organismos involucrados colectivamente en hechos punibles.